There. Nope. Okay, let it go here. You can find this part. Maybe you didn't know, but you have here Duolingo preparation. You have described the pictures and speak and practice. We're going to practice with these two videos then, and just say it. And then you have here in the preparation Cambridge, you have listening C1, sentence completion. Okay? In the previous class, we were talking about what? Do you remember, Denise? The topic. Connector, so, because, since, although, despite the fact that, however, nevertheless. Now you know the difference between these two words, right? Yep. And today I have a different lesson here. It is in advanced. We go to, no, this is intermediate. Wait a minute here. Okay, go to intensifiers. Okay, go to page number 78. Okay, can you see my screen, right? Yes, intensifiers and mitigators we use okay, se usan para variar el grado o fuerza de un adjetivo. Okay, intensifiers or intensificadores. Como su nombre lo dicen, hacen de que el adjetivo tenga más fuerza. Okay, ya conocen, por ejemplo, very, really, extremely, amazingly, exceptionally, incredibly, remarkably, particularly, and enough. Okay. Any questions about these adjectives? No. No. Yeah, they are pretty common, and you have the information on the platform. You have the information on the platform. Example: Kate is really beautiful. Michael can run very fast. You have here the intensifiers. Okay. Then we need to focus on enough. You know that enough can be an intensifier, but also can be an adverb, sure. For example, Dan is not too old enough. When enough work with an adjective, it goes after. But when enough works as a quantifier, it is at the end. For example, how do you say la comida está lo suficientemente salada? How do you say that in English? Yes, is salty enough. Is salty enough. Yes. And how do you say la comida tiene suficiente sal? The food has enough salt. Enough salt. As you can see here, you use enough after an adjective but before a noun. Great. Then we have cuando queremos indicar que algo es excepcional, podemos usar enormous, terrible, tiny, excellent, brilliant, perfect, and marvelous. ¿Ok? Como estos adjetivos fuertes ya indican un extremo enorme, muy grande, no usamos intensificadores como very. Ahora escúchenme. Hay algunos adjetivos, presten atención que esto viene con el tema del día de hoy. Los adjetivos eh, pueden ser gradable or not gradable. Se pueden graduar como que también no se pueden graduar. Por ejemplo, interesting. What does it mean interesting? Do you know? Interesante. Interesante es un adjetivo gradable. Quiere decir que yo le puedo poner un intensificador. Lo puedo hacer más fuerte. ¿Ok? Pero fascinating es la forma máxima de interesting. Quiere decir que un nivel más arriba de interesting tiene a ser fascinating. Fascinating, tú ya no le puedes poner algún intensificador porque ya es lo máximo. No hay más de fascinated. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo funny. ¿Cuál sería lo máximo de funny? Hilarious, hilarante, hilarante. Por lo tanto, vamos a tener que aprender qué adjetivos son gradable y qué adjetivos son non-gradable. ¿Ok? Y esa es la lección del día de hoy. Comencemos. Entonces se dice, como estos adjetivos fuertes ya indican un extremo, no usamos, por ejemplo, identificadores. En este caso, el very.
¿Ok? Aquí tenemos algunos identificadores, solo se pueden usar con algunos adjetivos en particular. Aquí les he puesto mucha teoría. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahorita vamos a repasar, no te preocupes. Ahora sí podemos regresar a lo que es gradable and non-gradable. Como les dije anteriormente, los adjetivos can be divided into the groups gradable and gradable. Means that gradable you can use an intensifier, and ungradables you cannot use all the intensifiers. You can use just a few, some of them. Okay? Let's continue here. Gradable. Most adjectives are gradable. La mayoría de los adjetivos son gradable. This means that we can have different levels of that quality. For example, you can be a bit cool, very cool, or extremely cool. We can make them weaker or stronger with modifiers. For example, she was quite angry when she found out. The film we saw last night was really funny. It can be extremely cold in Russia in the winter. Here is a list of some common, creatable adjectives and some modifiers that we can use with them. Como pueden observar, aquí tenemos una pequeña lista de adjetivos que son gray, que son gradables, que se pueden graduar. Tenemos aquí angry, big, boring, cheap, cool, expensive, frightening, funny, hot, interesting, old, pretty, small, tasty, and tired, among others, but they are the most common ones. Okay? Angry, boring. So you can use a little, a bit, pretty, quite, really, very, extremely. Did you understand? Yeah. Para ir subiendo de nivel, yo puedo decir I am a bit angry. I am a bit angry. Un poco más. I am pretty angry. I am quite angry. I am really angry. I am very angry. I am extremely angry. Entonces yo le voy intensificando, cambiando de palabra. Little bit, pretty, quite, really, very, and extremely. Tienes que aprenderte estos adjetivos. Y luego tenemos los non-gradable. Non-gradable. Ahora, recuérdate que casi todos los adjetivos son graduables, excepto los que son non-gradable, pero son pocos. ¿Ok? Son palabras un poco complejas también, por eso son non-gradable. Some adjectives are not gradable. For example, something can be bit finished or very finished. You can be a bit dead. Por ejemplo, si estás muerto, ¿hay algo más de muerto? No, no se puede. Ya no puedes estar más que muerto. No puedes decir very dead. He is very dead. No se puede. Entonces es una forma, por ejemplo, si es de barato, habrá algo más, muy barato. Pero ya de muerto ya no hay. O determinado, extremadamente completado, ya no existe porque ya es lo máximo. Okay? To make them stronger, we have to use modifiers such as absolutely, totally, or completely. Pero cuando trabajo con los non-gradable, solamente puedo usar tres. Absolutely, totally, and completely. Solamente los tres. Puedes decir, wow, that person is completely dead. He is absolutely, well, the city is absolutely destroyed. My work is completely finished. But you never say very finished, muy terminado. No, it's not okay. Yeah. So in the same way, we have a list. We have acceptable, that, destroy, finish, free. De gratis, ¿qué cosa hay más luego de gratis? Es lo máximo, ¿cierto? No puedes decir, wow, that is very free. No, that is extremely free, extremadamente gratis. Or completely, absolutely, absolutely. We have impossible, necessary, perfect. ¿Qué hay más después de perfect? Y es lo máximo. Unacceptable, ruined. Okay, so you use absolutely, totally, and completely. And the previous one, a bit, pretty, very, what else? Extremely, extremely. Don't forget that extremely is the best with gradables, but you never say extremely with non-gradables. Okay?
Got that part? Yes. Now, non-gradable extreme adjectives. You need to remember this by heart. Okay, you need to learn them by heart. Adjectives like amazing, awful, and boiling are also non-gradable. They already contain the idea of very in their definitions. If we want to make them this adjective stronger, we have to use absolutely or really. Okay, we have another list here. We have here amazing, ancient, awful, boiling, delicious, enormous, excellent, exhausted, fascinating, freezing, gorgeous, terrible, terrifying, and tiny. Okay, you need to remember, you need to practice, you need to learn them by heart. This is all that you can do. Okay, and let's practice. Do you have any questions about this? You have all the information here. Carlos, ¿cómo voy a saber cuándo es non-gradable and gradable? Lo único que tienes que hacer es recordarte de que si es lo máximo es non-gradable. Por lo tanto, funciona con totally, absolutely, and completely. ¿Ok? Cuando es gradable, tienes un montón. A bit, a little, pretty, very, quite, extremely. ¿Ok? Y van subiendo de grados. Luego tenemos los non-gradable, pero que ya no puedo ponerle más ya porque es lo máximo de lo máximo. Entonces, ¿qué voy a decir? Absolutely, really. Pero si te das cuenta, este absolutely se encuentra aquí también. Así que todo lo que ya esté en lo máximo, vas a poner absolutely, totally, completely o really. ¿Ok? Let's practice. Practiquemos, a ver. Can you see my screen, right? For example, the summer here are absolutely or extremely hot. ¿Habrá algo más que hot? Extremely. Extremely. A ver, veamos. Extremely. The house was destroyed. ¿Algo más que destruido existe? Totally. She was angry. ¿Habrá algo más que angry? Very angry, porque no puede ser absolutely, ya que angry puede ser furious. Furious es más intenso que angry. The interactive museum was fascinating. Absolutely. Porque fascinating es la evolución de interested. We were completely or quite tired. Quite, yes. Remember that this is quite, quite. El otro es quiet. Se escribe quiet y el quite es quite. Este es quiet. Quite. Este es quite. El otro es quiet. Quite, quiet. Okay. You don't have to pay. It's free. ¿Habrá algo más que free? Completely free. The apartment looked small. ¿Hay algo más que small? Tiny. Quite. Quite. And in real life, it was really, I would say really tiny. Let's check the answers. Revisemos nuestras respuestas. Extremely, pusimos extremely, la última totally, very, absolutely, quite, completely, quite. En la última pusimos really, ¿cierto? Yes. And that's all. Any questions? No, right? You just need to remember. So, this is what I was explaining here in intensifiers. You have more adjective here. So, let's take a look at this part. You have here, then, wait a minute, here. Cuando queremos, cuando queremos indicar que algo o alguien es excepcional, podemos usar estos adjetivos como enormous, excellent, marvelous, brilliant, perfect, tiny, terrible. Con estos adjetivos fuertes ya indican un extremo. No usamos el very. Generalmente usamos el absolutely, exceptionally and really. Algunos intensificadores solo se usan con adjetivos particulares. Por ejemplo, estos siempre van a estar juntos. Siempre. Así que lo vamos a tener que aprender, así como aprendimos el listen to, look at, to, talk with. ¿Se acuerdan? Siempre va a trabajar el dangerously, fast, seriously, endured. Está seriamente herido. ¿Ok?
Tú no dices está bastante herido, sino seriamente herido cuando es grave. Seriously damaged, highly success, highly intelligent, bitterly disappointed, bitterly cold. Siempre tienes que memorizarte esto. ¿Ok? Yep. Bitterly. You say bitterly, but when you use a T flap, you say bitterly. Bitterly. And number three, this is really important, ¿ok? El número tres es el más importante de todos. Cuando vamos a comparar, usamos ciertas palabritas. Cuando vamos a comparar, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo digo Juan es más feliz que Pedro? Yes. Recuerda que happy, mira, recuerda que happy, ¿cuál es el comparativo de happy? Happier. Happier. ¿Y qué significa happier? Significa más feliz. Si yo digo funny y luego digo funnier, funnier significa más divertido. Ahora, hay algunas veces donde nosotros queremos darle un más nivel, o sea, más intensidad. Vamos a usar ciertas palabras como much, much. Por ejemplo, como digo mucho mejor en inglés, digo much better. No vayas a decir more better. ¿Por qué more better? Porque good se transforma en better. No vas a ser more good. No puede ser more better. Sería much better. ¿Ok? You can say a lot better, a lot, a great deal, a good bit. So, for example, quiere decir que él es más rápido, pero más rápido, muchísimo más rápido, dirías. David is much faster. My brother is a lot taller, mucho más, a lot. Y tenemos aquí much, a lot, a great deal, a good bit. Y cuando son superlativos utilizamos easily and by far. For example, Paul is by far the most intelligent person I know. Her essay was easily the longest in the class. Okay? Just you need to remember these words. You need to remember these intensifiers. And then let's go to mitigators. Los mitigators son para bajarle un poquito el nivel. Okay? Mientras los intensificadores refuerzan el sentido del adjetivo, los mitigadores los debilitan. ¿Ok? Fairly, pretty, rather, and quiet. Cada vez que quieras hacer un adjetivo más débil, utilizas estas palabras. ¿Ok? Yeah. So, en lugar de decir la película era fairly boring, en lugar de decir fair, que es bastante, dirías fairly, bastante aburrida, pero no es que sea aburrida, aburrida, sino que le aligeras el significado. Es como, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, oye, estás gordo, para que no se sienta mala persona, tú que le dices, estás gordito, ¿cierto o no? Ya como que le bajas el nivel, pero le estás diciendo gordo en sí. Del mismo modo, oye, la película estaba aburrida, fairly boring, para no hacer sentir mal, para no hacer sentir mal, ¿ok? Then we have were rather quiet, bastante callada, bastante tranquila. It was pretty nice day, es un día bastante. Recuerda que pretty es como decir very, very, pero pretty is more in spoken English. Okay, well, we'll say, well, that was pretty good, pretty funny, pretty. We use pretty all the time. Yep. Para los comparativos, también usamos específicos. A bit, rather, a little bit, and slightly. David es un poquito más rápido, a bit faster than me, or slightly, or rather, bastante. Did you understand that part? Yep. Yes, you need to remember, so we're gonna practice here. Number one, you are much, by far, a great deal, highly the best friend a person could have. And you are by far because this is a superlative. Pretty good. There were some clouds, but overall, it was a slightly a bit a pretty or highly nice day. Pretty. Number three,
The soup was hot. Okay, look at this. But okay, extremely is the most when you have non-gradable, right? ¿Se acuerdan que teníamos a little bit, pretty, quite, and el último era extremely, ¿cierto? Yes. You are only faster than me. Can we use by far when rather? You are only, pero dice, eres únicamente bastante rápido que yo. Bastante, ligeramente, eres únicamente, ¿no? Slightly. But, claro, profesor, puede ir rather, sí puede ir, pero cambia el significado, ¿no? He tomado el sentido común. Success is really probable. And you are a very good friend. One person was, endured. Tienes que aprendértelo de memoria. Seriously. The gift is the perfect. ¿Hay algo más que perfect? Absolutely, porque ya la perfección no existe. Revisemos nuestras respuestas. La primera dice, you are by far. Con adjetivos superlativos usamos easily o by far. La segunda, there were some clothes, but it was pretty. Muy bien, buen trabajo. Mitigadores debilitan los adjetivos. The soup was extremely. Los intensificadores saben que es el único. You are only slightly perfect. Highly probable. Remember that we use highly with probable. Another word could be highly likely. This is another word. Recuerden que tienes que aprenderte adjetivos que siempre van acompañados como seriously and your. Tendríamos aquí highly, highly likely y el otro sería highly probable. Okay? Highly likely. Then you have a very good friend. Perfect. Good job. And endure seriously. And the last one, absolutely. Congratulations. Buen trabajo. Good job. So do you have any questions up to this point? No, right? Next, we need to go to this part. Today we're going to talk about indefinite pronouns. My question is, do you have a good comment of the indefinite pronouns? Yep. Los pronombres indefinidos no se refieren a ninguna persona, cosa, lugar. Antes de continuar, ¿tienen alguna consulta sobre lo que acabamos de ver, so gradable and ungradable? The previous lesson, the previous lesson. Okay, what about you, Denise? Is everything okay for you? It's okay. So now vamos a aprender indefinite pronouns, okay? Los pronombres indefinidos no se refieren a ninguna persona, cosa, lugar ni cantidad específica. Por ello se llaman indefinidos. Y hemos visto algunos en los cuantificadores. A continuación te he puesto una lista con pronombres indefinidos y las reglas gramaticales de cada uso. All, we use all for singular and plural, okay? You ate all the cookies. Todas las galletas. All the cookies. All day. También puedes usar all day. Vas a usar el all con un sustantivo en singular y un sustantivo en plural. Vas a usar another solamente con sustantivos singu, en singular. ¿Ok? Any se usa para sustantivos plurales o singulares. Si estás con un incontable, se usa en singular y si estás con un contable, se usa en plural. ¿Tienen un buen conocimiento sobre esto? Porque les estoy poniendo cuando se usa en plural singular o desean que les explique un poquito más a fondo. Other, yes, other is for plural. It is here, I think. Other, plural. Aquí, other, others. Others, plural. Send me a message.
Me gustaría, ¿saben cómo usar el anybody, everybody, somebody para poder avanzar con los ejercicios? A ver, veamos un poquito. Nosotros en inglés tenemos somebody. ¿Se ve? Para hacerlo un poquito más grande. Let me know, please. Make it a little bit big. Ah, intensifiers. Oh, 72 is kind of cool. Okay. We have somebody, which is the same, okay? En lugar de poner body, ya ustedes saben que body puede ser one, someone, right? Lo voy a escribir de todas formas. Someone. Then we have anybody or anyone, right? Anybody, then we have everyone or everybody. Okay? Any questions at this point? Everyone. Okay. Recuérdate que somebody or someone significa alguien. Okay? Anybody significa alguien, pero también significa nadie y también significa cualquiera. Okay? Everybody significa todos y todas. ¿Quedó claro allí? Bien. Voy a usar somebody, someone cuando tenga estructuras afirmativas. Voy a usar anybody or anyone cuando significa alguien con estructuras interrogativas. En estructuras negativas significa nadie y en estructuras afirmativas significa cualquiera. ¿Ok? Everybody voy a usar en estructuras afirmativas. ¿Ok? And then we have no one and nobody. ¿Qué significa? Nadie. ¿Ok? ¿Se entiende? Y también lo voy a usar para oraciones afirmativas. ¿Hasta este momento se entendió? Por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes? Me gusta alguien en inglés. Tú dirías I like someone or I like some somebody. Somebody. ¿Cómo dirías? No me gusta, no me gusta nadie. Quiere decir que no te gusta nadie. En español digamos dos veces, no y nadie. ¿Cómo sería en inglés? I don't, I don't like anybody or en lugar de decir anybody, ¿qué puedo decir? Anyone. Otra forma podré decir no me gusta nadie. I like nobody. Muy bien, nobody. Or I like no one. ¿Ok? ¿Cómo diría? Cualquiera puede hacerlo. ¿Mm? Anyone can do it. Anyone can do it. ¿Ok? Todos pelearon con contra todos. Todos pelearon contra todos. Pelearon es con E. Everybody had a fight. Had a fight had a fight with everyone. Okay, or everybody. Did you understand this part right? It's easy for you? Yes. Can you maybe you want to take a screenshot? You got that part? Yeah, but you can say everyone. ¿Por qué digo everyone? Para no sonar repetitivo, no. Everybody had a fight with everybody. It's okay. Pero prefiero decir yo, everybody had a fight with everyone. Para no repetir la palabra. Nada más por gusto. Okay, everyone, you can say had a fight, or everyone fought, fought with each other.
with each other, or everyone had a fight with each other. Yep. Now focus on this part because I want to change something. Instead of saying body, you can change thing. ¿Cómo sería alguna cosa? Some, something. Acá sería alguna cosa. ¿Cómo sería aquí? Algo o algo sería anything. ¿Cómo sería nada? Anything. Igualito para negativo. Nada. Y cualquier, cualquier cosa sería en afirmativo, anything. ¿Se entiende? ¿O lo hago aparte? ¿Decían que lo hago aparte? Ok, so aquí tenemos everything, right? ¿Se entiende? Everything, todo. Ok, ¿cómo diría todo fue destruido? Every, everything was destroyed. Y si quiero decir que fue todito, no quedó nada de nada. ¿Cómo sería? Up, absolutely, tora, totally or, ¿se acuerdan uno más? Completely destroyed. Yes, don't forget about that. Y para decir nada, también puedo decir nothing. Ya sabes que nothing, nada, es para oraciones afirmativas y anything en oraciones negativas significa nada. ¿Se entendió? Ahora, si quiero decir lo mismo por algún lugar, somewhere, somewhere vendría a ser algún, algún lugar. ¿Cómo diría por ningún lugar? Any, anywhere, en algún lugar, anywhere. Depende de mucho de la oración, ¿no? Anywhere en interrogativo significaría algún lugar. Por ningún lugar en oraciones negativas y en afirmativo cualquier lugar, ¿cierto? Yes. Y por todas partes, ¿cómo sería? Everywhere. Y por ninguna parte en oraciones afirmativas, ¿cómo sería? No, nowhere. ¿Ok? Ah, and that's it. Por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes lo siguiente? Todos viajaron por todas partes buscando cualquier cosa. A ver, dime, tell me. Everybody, everybody travel everywhere looking for anything, anything. Cualquier cosa viene a ser en oraciones afirmativas anything, anything, anything. ¿Ok? Alguna cosa es para oraciones afirmativas, pero aquí estamos usando anything, cualquiera. El otro es alguna cosa, que es distinto. ¿Ok? So, ya creo que están pros. De todas formas, he preparado aquí más. Tenemos all, another, any, anybody, anyone, anything, anywhere, both, both. Recuerda que se usa solamente para plural. ¿Ok? Each. Tenemos a each of them, each of, enough, every solamente para singular. Everything, few, ya conocen few, fewer, less, little, many more. More es para contable, para incontable. Most, la mayoría, most of the time, most of them. Ya conocen esto, así que vamos a practicar. Creo que puse ejercicios. Ah, no, no los puse. Aquí les puse un resumen del Sammy, Any, Nobody, por si alguien tenía una duda. Recuerden que cuando tengan everybody, nobody, anything, nowhere, todos van a trabajar como si fueran he, she, and it. ¿Ok? Yep. Do you have any questions? No, right?
Okay, cool. Then I think I prepared a different one. I think it's intermediate. It was about conditionals, I think. Yes. Do you check this test conditional? Okay, we're going to practice conditionals and you're going to explain me why. You see my screen, right? Yes. I need to focus on this part. What's going on? Okay, number one. Please read Denise and tell me the answer. You would have. Remember, cuando tienes el would con el have, preferible decir would have. Would have. Okay? Would have a better job. Yes. Thank you. Next student, Jimmy, you please number two. What would you say? What would you say? Yes. What would you say? Well, this is kind of easy for you. I think we can skip that because it will allow you to check your... Wait a minute. ¿Por qué no puede ser would? Porque te acuerdas que en la primera condicional se usa el presente y el futuro. No existe presente con would. ¿Entendido? ¿Entendido? Por eso es would. Por eso es will. Si fuera acá, if you saw, allí podría ser what would. What would. Ok, entonces aquí también le dejé este material. Chequenlo, revísenlo. Y el de aquí, chequen el de los audios. Ok, ya me da un tiempito para que ustedes puedan revisar. Entonces vamos a practicar con el describe the pictures. ¿Lo revisaron también esto? Yep, or not? No. Ok, vamos a practicar con este speaking. La actividad consiste en lo siguiente. The activity consists of the following. Okay? You need to describe the picture, okay, as if someone cannot see it. Okay? For example, I will, I will, I will do this. Me voy a girar yo, me voy a girar, okay? Y ustedes van a describir las imágenes and then I will say, luego yo les voy a decir de qué se trataba. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Yes, you need to describe the picture and then we say, well, okay, sí, yo pensé en eso. Okay? Things like that. Like that, of course. ¿Vale? Empezamos con Denise, you. Ok, luego yo te voy a decir, ah, es una chica, cosas así. Ok, 3, 2, 1, go. Me avisas cuando empiezo. Ok, you start.